Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Hoy vamos a hablar de Watchmen Chapter 2, la parte final, ¿de acuerdo? Y el capítulo final de esta nueva adaptación de la obra de Alan Moore, que yo en lo personal ya os traje el capítulo 1 en el canal, lo tenéis por aquí arriba, lo dejaré, ¿de acuerdo? Pero como opinión personal es una película, o son unas películas que me han gustado muchísimo y que son una adaptación bastante fiel, con sus cosillas, ¿de acuerdo? Pero bastante fiel a la historia que propuso el guionista Alan Moore, ¿de acuerdo? Así que por ese ende, esta Chapter 2 ya os digo que va a ser una bomba si os gustó la primera parte y sobre todo si os gusta el cómic. Muchas cosas de las que hablar y es muy complicado sin spoilers, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es haceros una pequeña parte sin spoilers y luego hablar de apartados en concreto, pero tranquilos que os lo dejaré en la línea del tiempo para que podáis saltaros cualquier cosa que no sepáis o lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego os daré una opinión conjunta de las dos partes, de los dos episodios, de los dos capítulos o de los dos chapters, como se quiera decir. Así un poquito más especial dado que se acaba ya esta nueva adaptación y como Watchmen es de mis cómics favoritos o mi cómic favorito prácticamente, pues bueno, si hago una cobertura un poquito más especial. Pero antes de comenzar, dejaos un like si os gusta el canal, suscribíos para mucho más contenido y activad la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que subo. Os dejo con el mensaje del patrocinador del canal y ya comenzamos con mi análisis del Chapter 2 de Watchmen. Recordad que con Games Go tenerlo todo significa muy poco. Netflix, Disney Plus, Max, Office 365, Crunchyroll, Sky Showtime y hasta Canva. Suscripciones compartidas e individuales 100% seguras. Además, si queréis elegir, por ejemplo, Netflix, aunque es válido en todas las plataformas, tenéis un código promocional del 10% si ponéis no solo dentro del cuadro de búsqueda. Lo solicitáis y ya os hace el descuento. ¡Puta, qué ofertón! La cinta está dirigida por Brandon Vietti, nacido el 8 de marzo de 1974 en Estados Unidos. Ya os hablé del Chapter 1 de él, porque la dirige él mismo, de acuerdo a las dos partes, así que tampoco me voy a meter otra vez en lo que, pues la carrera de este director, de acuerdo, este director, guionista y creador. Si lo queréis saber, os metéis en la de Chapter 1, que os lo dejo ahí arriba un poquito antes. Empecemos sin spoilers a hablar de la película, de acuerdo, una cinta que durante 1 hora y 29, 1 hora y media no se me ha hecho para nada aburrida, una cinta súper entretenida, creo que mucho más entretenida que lo que fue la Chapter 1, porque la Chapter 1 creo que tenía, como dije en mi crítica, problemas de ritmo en según qué momentos, de acuerdo, y en esta Chapter 2 no he sentido eso, de hecho se me ha hecho hasta corta, o sea, es una adaptación bastante fiel a lo visto en el cómic de Alan Moore, pero más allá de eso, compactan una película, la verdad es puro entretenimiento, tanto para fans del cómic como para fans ocasionales, de acuerdo, que van a ver esta película porque sí. Hay ciertas escenas que ya hablaré mucho más en conjunto, que sí que es verdad que pierden mucha epicidad dada, pues yo que sé, la adaptación por ejemplo de la película de Snyder en 2009, pierden ese toque de epicidad que la verdad quedaba muy cool en esa secuencia, quizás en el cómic no quedaba tan cool, pero entiendo que es porque es una adaptación un poquito más fiel, ¿no? Entonces entiendo que adaptan pues más o menos lo más importante sin derivar, ¿no?, en otra cosa que no sea lo visto en el cómic, así que lo llego a entender, pero me ha faltado mucha épica en ciertas secuencias que tranquilos que ahora comento mucho más a fondo. En general, pues si os lo preguntáis, de acuerdo, aunque ahora hablaré de ello, el final es algo mucho más fidedigno, bueno, mucho más no, es prácticamente calcado a lo visto en el cómic. Ahora hablaré con las diferencias que tiene con la película de Watchmen de Zack Snyder, pero quedaos tranquilos que si queréis algo muy fiel en cuanto a lo que es el final del cómic y a lo que plantea al final del cómic, quedaos tranquilos porque es exactamente igual a lo visto en las viñetas. Rorschach sigue siendo el MVP de la película. Aquí esta cinta empieza justo después de lo visto en el Chapter 1, que ya sabéis que acabó con la detención de Rorschach, ¿de acuerdo? Pues aquí sigue continuamente eso, vamos directamente a la cárcel y vemos todo el tema de Dan, Lori, el cómo se vuelven a convertir en superhéroes, el cómo rescatan a Rorschach, etcétera, ¿de acuerdo? Es a partir de ahí hasta lógicamente el final todos conocemos, tanto de la obra del cómic como de la obra de Snyder, porque más o menos el final es parecido en cuanto a lo que quiere dar a entender, no en cuanto a lo que ocurre con el final, que eso quede bien recalcado. Así que en general es una película que me ha gustado muchísimo más que el Chapter 1, pero que en conjunto crean la adaptación perfecta de la obra de Alan Moore, y la cual estos dos chapters, si os da pereza ver el cómic o lo que sea, de acuerdo, porque hay mucha gente que no le gustan los cómics, pero si queréis ver una adaptación de Watchmen así y os encanta la animación y os gusta la animación, y aunque no os guste, si queréis ver una adaptación de Watchmen, creo que esta Chapter 1 y Chapter 2 son la opción ideal, mucho más allá
que la película de Snyder, sinceramente. Bien, ahora ya vamos entrando en spoilers, ¿de acuerdo? Vamos a entrar directamente a lo que me ha ofrecido la película en cuanto a varios apartados que quiero deciros, ¿no? Porque creo que son bastante importantes para entender un poco la obra de Alan Moore y para entender un poco los dos episodios que hemos visto, bueno, los dos chapters, no sé ni cómo decirlo. En primer lugar hemos tenido la historia de Rorschach, ¿no? El cómo Rorschach empieza como un empleado de una empresa textil y el cómo encuentra un vestido que está hecho con partículas de Dr. Manhattan, por eso las manchas no negras que se mueven en su máscara y demás vienen a raíz de ese vestido, o sea que también cuentan un poquito, ¿no? El cómo nace Rorschach, el cómo se construye Rorschach con todo el tema que vimos de la niña en la película de Snyder, aquí es otra cosa parecida, pero más o menos al final es lo mismo. Al final Walter Kovacs, que empezaba como un ser inocente y que quería combatir contra el crimen y demás, se convierte en un ser despiadado, se convierte en Rorschach a ver toda la maldad humana que vio en ese lugar, en ese edificio. Todo esto muy guay porque me ha gustado mucho que de verdad desarrollaran el cómo es Rorschach, el por qué Rorschach es así, el por qué actúa como actúa, cosa que no vimos en la película del año 2009. Vimos algo, ¿no? Vimos el tema de los perros, de la niña, tal, no sé qué, todo eso lo vimos, ¿de acuerdo? Pero sí el tema del origen de la máscara, el tema de las similitudes que hay con la historia contada en el cómic que lee el chaval, ¿no? Que lee Anderson en el kiosco, todo eso que es bastante accurate con lo visto en lo que está haciendo Rorschach, aquí queda mucho mejor compactado, queda muy guay, ¿no? Tenemos dos narradores que en sí se conectan y se doblan bastante bien y la verdad que cuando he visto todo eso me he alegrado un montón porque creo que está súper guay conocer el que para mí es el mejor personaje del cómic junto a Dr. Manhattan, aunque Dr. Manhattan ya es caso aparte porque es algo mucho más filosófico, ¿no? Rorschach va a algo más físico, ¿no? Un ser humano normal y corriente, sin superpoderes, que el único poder que tiene es parar la corrupción y parar la criminalidad. Esa humanidad que tiene Rorschach en el cómic y no la pierde y también nos lleva a un final, ¿no? En el que sucede prácticamente lo mismo, en el que cuando se descubre todo el tema de Bate, el Dr. Manhattan acaba con Rorschach y aquí, joder, me ha dado muchísima más pena que en la película del año 2009 porque realmente se le ha cogido cariño a un Rorschach, ¿no? Y yo le he cogido más cariño a este Rorschach animado que al de la película de Zack Snyder. No sé, me ha gustado muchísimo más porque es más accurate al cómic. Algunos me diréis, joder, pues es que Rorschach es un cabrón, está no sé qué. Sí, pero es un cabrón que al fin y al cabo tiene su origen, tiene su trasfondo personal y un trasfondo que es muy fácil para arraigarse. Por eso para mí Rorschach es de los mejores personajes de las viñetas. Antes cuando he comentado las críticas en spoilers he dicho que había algunas secuencias que se me han quedado un poco a deber en cuanto a épica. Esa es la entrada de la cárcel, ya sabéis, en la que pues Dan y Lori van a rescatar a Rorschach. En la película de Zack Snyder, por ejemplo, la de Watchmen, que yo creo que por épica es la que más podemos coger como referencia, aunque sean cosas totalmente distintas, pero ya me entendéis. En la película de Zack Snyder había mucho más épica en ese sentido, batallas increíbles, ¿no? La batalla del pasillo y demás, espectacular en cuanto a la acción. Aquí eso se acorta mucho más mínimo y también el tema de la sangre y demás también creo que no es tan guay como en la película de Zack Snyder y como en el cómic. O sea, lo adaptan bien, pero se me queda de ver un poquito de epicidad en un momento de acción. Creo que era bastante necesario después de todo un rato de calma que llevábamos. Algo que también me pasa con el descubrimiento de cuando Lori pues encuentra, ¿no? Y descubre que en realidad su padre es el comediante. Creo que en la película de 2009 estaba mucho mejor narrado, mucho mejor explicado. En el cómic también me suena que estaba mucho mejor explicado. Aquí ha sido como muy rápido, sinceramente, y sí que es verdad que si ya eres conocedor de la historia, pues te lo pongan como te lo pongan, te vas a enterar de lo que está pasando, pero una persona que entra nueva quizás no se entere del todo bien de lo que está pasando y ya os digo, me ha resultado bastante rápido, a menos a mí, en mi opinión, creo que un poquito más de calma en ese momento que es tan boom en el cómic, creo que hubiera sido bastante guay, ¿no? Al menos a mí me ha parecido rápido. Y esto me lleva a que también me ha faltado épica en ese momento, ¿no? Porque la música, todo, creo que no me ha orquestado demasiado bien lo que estaba ocurriendo y sí que he notado un push ahí un poquito más, no sé, un poquito más fino, ¿no? Un poquito más para hilar bastante. Ahora bien, el final de la película, ¿no? Para ello tenemos que remontarnos a el final del cómic. En el final del cómic, Adrian Bate lo que hace es crear un ser, ¿no? Que parece extraterrestre, pero en realidad es un ser creado por Bate para que logre el ataque a la ciudad, ¿no? Y para así unir todos los países versus un mal mayor, en este caso un mal de origen extraterrestre, aunque lógicamente está creado por Adrian Bate. En el cómic, en la película del año 2009 de Watchmen, teníamos que en realidad lo que hacía Bate era replicar la energía de Dr. Manhattan para echarle la culpa
culpa a él, y así que todas las potencias mundiales se unan para un mal mayor como es el Dr. Manhattan. Como veis, entre el cómic y la película de 2009 hay una gran diferencia en cuanto a lo que es el ser ejecutor del ataque, pero en cuanto a lo que quiere dar a entender o en cuanto a finalidad, ¿no?, de la acción, es prácticamente lo mismo. Aquí en esta cinta lo que hemos tenido es el final del cómic, es decir, Adrian Bate crea un ser que parece extraterrestre, que ataca la ciudad y logra que todas las potencias se unan para así luchar contra un mal mayor. Así que en cuanto a fidelidad, pues lógicamente me quedo con la fidelidad de la película animada que de la película de Snyder, por simple motivo de que es mucho más fiel y mucho más accurate al cómic de Alan Moore. Pero en defensa del final de Snyder, creo que para la película que él planteaba, creo que era lo ideal, creo que era lo que mejor funcionaba, sinceramente. Pero, tanto mucho el cómic, me quedo con el final de la animada. Después de todo esto, ¿no?, después del ataque y descubrir todo esto, me quedo con una conversación que tienen tanto John como, bueno, Dr. Manhattan como Bate, ¿de acuerdo? En la que hablan un poco de lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? De que el tiempo en realidad siempre está cambiando, de que nada es seguro, etcétera. Esa conversación la quiero recalcar, ¿de acuerdo? Sin entrar mucho en lo que quieren decir, porque me parece que narrativamente hablando está súper bien explicada, está súper bien realizada, y en cuanto a animación también me ha gustado bastante el cómo está hecha. Creo que junto al final de Rorschach crean una unión, ¿no?, de secuencial que creo que es bastante guay, bastante chula. Pues bien, en conclusión y cerrando ya Watchmen, tanto capítulo 1 como capítulo 2, ¿de acuerdo? Voy a hacer la reflexión final de los dos episodios, porque yo siento que verlos separados no ha sido lo mismo que verlos juntos. Yo lo que he hecho para antes de verme el capítulo 2, ¿de acuerdo?, es volver a verme el capítulo 1, el chapter 1, y ya seguidamente verme el chapter 2, lo que logre que tenga una experiencia mucho más completa de lo que es las viñetas y lo que es el cómic de Watchmen, ¿de acuerdo? Por tanto, se me ha quedado una película de 3 horas, por así decirlo, que la verdad abarca todo lo importante del cómic bastante bien. La animación en general creo que podría haber sido mucho mejor, sinceramente. La animación nunca me ha terminado de gustar, o sea, ni el chapter 1 aquí me ha terminado de gustar, sinceramente, pero eso, bueno, eso ya es cosa mía, pero creo que una animación un poco de otro estilo, creo que hubiera quedado muchísimo mejor a la película, pero aún así se ve bastante bien y creo que el trabajo es bastante chulo. También el tema de planos y demás está muy bien rebuscado, el cómo darle ese toque diferente a lo visto ya en, por ejemplo, adaptaciones como Watchmen de HBO o Watchmen de Zack Snyder, ¿de acuerdo? Para darle un toque un poquito más único, así que eso también me ha gustado bastante técnicamente hablando. Pero en general, ¿con qué me quedo? Con la adaptación de Snyder, con el cómic, con la película de animación. Yo me quedo siempre con el cómic, pero si tengo que elegir algo en formato visual, pues me quedo lógicamente con la película de animación, o con estos dos capítulos de las películas de animación súper fieles, con un cariño increíble a la obra de Alan Moore, y de la que creo que Alan Moore estaría orgulloso, fijaos lo que os digo, aunque ese hombre nunca está contento con nada, ¿de acuerdo? Pero creo que estaría bastante orgulloso. Y en general, pues creo que la obra de Snyder se queda como una gran obra, ¿de acuerdo? Que hace lo suyo, ¿no? Cuenta lo suyo bajo el mismo parangón, pero que dentro de lo que, pues la filmografía de Snyder, dentro de la filmografía de películas de superhéroes, es un bombazo, es un boom. Así que, bueno, yo me veo todo y ya está, pero me quedo con la de animación por fidelidad, básicamente. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, cinéfilos, espero que les haya gustado. Si es así, que os dejéis un like, no pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos, como siempre, aquí en No Solo Cine. Chao. No, I don't take shit. I got no